nos encontramos en febrero. Vivimos en España. España es un país que todos debéis de conocer bastante bien, ¿no? En el que somos personas muy amables, somos personas muy cercanas, nos encanta abrazarnos, nos encanta tocarnos, nos encanta compartir tiempo libre con nuestros allegados, nos encanta estar en espacios hablando, nos encanta estar tomando una Coca-Cola, nos encanta estar compartiendo una cerveza, nos encanta compartir una cena, nos encanta, en general, la interacción social, ¿no? No somos un país como puede ser cualquier otro país nórdico, como pueden ser países de otras culturas, que la gente mantiene mucho más las distancias, ¿no? Yo, me acuerdo una vez que me llevaron a un webinar a Rusia. Y llegamos, y claro, la primera persona que me presentan en Rusia, una reacción muy española, le vas a dar 2 besos, ¿no? Y era como, 2 besos, ¿sabes? Bueno, no saben ni cómo se dan casi los 2 besos, casi medio te dan un beso, medio te chupan, una cosa un tanto extraña, porque es algo a lo que no están acostumbrados, ¿no? A lo mejor no es su manera de expresar los sentimientos, ¿no? Pero en España da la casualidad que somos así, somos muy cercanos y nos gusta mucho interaccionar. Y encima resulta que nos encontramos con que la enfermedad a la que nos tenemos que enfrentar es un virus, ¿no? Un virus. Todos hemos sido pequeños, todos hemos ido al pediatra, todos hemos estado en casa, todos hemos ido al médico de atención primaria, nos ha llevado a nuestra madre, nos ha llevado con un cuadro, que si tiene tos, que si no tiene tos, que si tiene alguna decimilla, que si no tiene alguna decimilla, que tiene el niño. No, bueno, pues no parece nada grave. Debe de ser un virus, ¿no? Entonces, bueno, el virus está ahí en nuestra conciencia siempre como algo muy leve, ¿no? Algo muy leve. Entonces, somos una sociedad que nos relacionamos muchísimo, interaccionamos muchísimo socialmente. Nuestra idea preconcebida de virus como sociedad es algo que tampoco debe de reportar demasiada gravedad. Y por otra parte, pues es verdad que al ser algo nuevo, toda la información que iba llegando, ¿no? Era que, bueno, pues esto parece un constipado, ¿no? Parece una gripe más o menos fuerte, pero similar a una gripe. No parece que vaya a ser un problema demasiado importante. Luego, basándonos en las experiencias previas, ¿no? de pandemias que habían pasado en los años previos, como puede ser el MERS o como puede ser el SARS-CoV-1, que es el otro coronavirus famoso, ¿no? O incluso el ébola. Bueno, pues todo el mundo pensaba, allí en Asia, en China, un virus, igual que en su día pasó con el ébola, bueno, a ver si no llega mucho, ya puede que llegue algún caso aislado, esperemos que no tenga demasiada repercusión, a ver cómo nos enfrentamos a ello, que no sea demasiado virulenta la cosa, que sepamos afrontarlo, que no sufra mucho la gente. Y de repente sufre una eclosión, ¿no? a nivel mundial. Nos damos cuenta que este virus, que parecía que se reproducía de un modo muy similar a la gripe, pues efectivamente tiene una contagiosidad similar a la gripe, incluso algo menor, que según qué tipos de gripe. Pero un virus que, a pesar de ser un virus respiratorio y a pesar de que los mensajes que nos habían llegado de las primeras personas que habían tratado este virus parecía ser un virus bastante banal, nos encontramos que es un virus multisistémico, es decir, que afecta a todo el organismo, es capaz de infectar a todos los tejidos del organismo, y nos encontramos que es un virus muy virulento, ¿no? Muy agresivo. Es un virus muy agresivo y que sin saber por qué hay gente que de repente se pone malísima. Se pone malísima. Entonces, a la hora de plantearte cómo atacábamos este virus, lo primero que se pensó es, bueno, vamos a atacar a este virus con las medidas respiratorias que tenemos para cualquier otro virus.
las medidas respiratorias que tenemos para cualquier otro virus, bueno, pues los antivirales que más o menos existen, el oxígeno, el hacer ejercicios respiratorios, el tratar de controlar el peso y demás. Y de repente gente que más o menos lleva una evolución lógica, de buenas a primeras, en muy poquito tiempo, empeoraban muchísimo y eran personas que en cuestión de horas fallecían. En cuestión de horas, os hablo, un caso del que estábamos hablando antes, de llegar un paciente traído por un familiar directo, en concreto era por su hijo, 20 años, más o menos tenía el hijo, venía a traer a su padre 50 y tantos años porque, oye, le habían diagnosticado coronavirus y es que él dice que se encuentra peor. Se encuentra peor, el paciente pasa por el triaje de enfermería, toma las constantes la enfermera, de repente es verdad que es un paciente que está saturando peor y de buenas a primeras le subimos en la silla de ruedas, le hacemos unas radiografías, el paciente tenía una neumonía bilateral, es decir, los dos pulmones infectados. Y de repente decimos, bueno, pues ya está, un paciente joven con los dos pulmones infectados, es un paciente subsidiario de UCI, es decir, es un paciente que necesita unos cuidados intensivos porque, oye, es un paciente que potencialmente podemos hacer mucho por él. Un paciente que subimos en el ascensor, mi hospital tiene 4 plantas y en la segunda fallece. Fallece en un hospital con 2 médicos, con una enfermera, con el respirador puesto y con todo puesto, ¿no? Como decir, cuidado a lo que nos estamos enfrentando. Es un virus que al principio de febrero no sabíamos si iba a llegar a algún caso o no iba a llegar a algún caso, que en marzo estábamos en el hospital, en la mayoría de los especialistas en urgencias, bueno, para tratar de contener los casos que no fueran excesivamente graves, para que el hospital no se sobresaturase, y de repente en todas las reuniones que nosotros teníamos nos dábamos cuenta que es que todos los pacientes que llegaban eran graves. Todos los pacientes que llegaban eran graves. Cada vez más sillones, cada vez más sillones, cada vez más sillones. Una sala como esta, con pacientes en observación, claro, si de todos los que hay aquí, 1 o 2 personas no estaban infectadas, automáticamente ya tenías que asumir que eran pacientes que estaban infectados, porque con la cantidad de contacto que habían tenido entre ellos, ya eran pacientes que habían infectados. Y por otra parte, nos enfrentábamos con que las autoridades sanitarias, los que deberían saber, pues había mensajes contradictorios, como en cualquier enfermedad nueva, ¿no? Mensajes contradictorios del tipo, no hay que usar antiinflamatorios porque los antiinflamatorios son muy malos. No hay que usar anticoagulantes, no hay que usar... Bueno, pues después se ha demostrado que son medidas que ahora mismo resultan especialmente eficaces para el tratamiento de este virus. Pero volviendo a marzo, la realidad fue que nos encontramos en un hospital en el que, por ejemplo, mi hospital es un hospital de 200 camas, en el que teníamos todas las habitaciones llenas de coronavirus, todas las habitaciones con 2 camas en vez de 1 cama, todas las UCI llenas, 60 pacientes o 70 pacientes pendientes de ingreso, todos los médicos del hospital trabajando, y no teníamos ningún tratamiento eficaz, no teníamos ningún tratamiento que pudiéramos hacer, ningún tratamiento demostrado que pudiera curar a estos pacientes. Solo podíamos darle medidas de soporte. Dar medidas de soporte a pacientes que están en una sala de observación es bastante, cuanto menos, delicado desde el punto de vista físico. Entonces, aparte de eso, tú como profesional, los médicos, siempre lo digo, a los médicos nos forman, nos crían primero para curar. Y si no, por lo menos para aliviar. Pero a ninguno de los médicos que entonces estábamos en urgencias nos han criado para no hacer nada por un paciente.
Entonces tenías una sensación de impotencia de no poder hacer nada por un paciente. Porque era un paciente que entraba y automáticamente tú es que decías, paciente mayor de 50 años con neumonía, este paciente pasado mañana, por desgracia, sin tener los recursos necesarios, porque muchas veces tampoco, también los sistemas de comunicación o de admisión de los hospitales estaban sobrepasados, va a haber que comunicarle a esta familia, ya lo sé de antemano, que es un paciente que puede haber fallecido. Y es algo realmente duro, porque es un paciente que ha llegado más o menos sano al hospital. Después de todo esto, se empiezan a implementar las medidas básicas de cuidados contra el virus, ¿no? Las medidas básicas de cuidados contra el virus las conocéis todos perfectamente: el uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, y luego ya nos confinan a todos. Pero esto ya estaba disparado. Disparado hasta tal punto que nos encontramos situaciones como la que yo viví una noche a las 3 de la mañana, que estando de jefe de hospital, a las 3 de la mañana me despiertan, me llaman por teléfono: oye, tenemos dos pacientes, paciente de 52 años con una neumonía bilateral, paciente de 49 años con una neumonía bilateral, varones sin antecedentes de interés, los dos muy críticos, y tenemos un respirador. ¿A cuál de las dos personas le ponemos el respirador? Lógicamente, el internista de este paciente quiere el respirador para su paciente, el internista de este paciente quiere el respirador para este paciente, y en medio que está el intensivista te dice: a mí me da igual, no puedo decidir. Según todas las escalas de gravedad, son dos pacientes exactamente iguales. Tú dime a quién se lo pongo. Tú eres el jefe de hospital. En ese momento a ti es como una losa de 1.000, 2.000, 100.000 toneladas encima. O sea, lo estamos hablando antes. Si yo esa noche me hubiera tenido que recorrer todo Madrid, hospital por hospital, para encontrar un respirador, yo os aseguro que cojo el coche y me recorro todo Madrid para encontrar un respirador. La suerte, la providencia divina, lo que cada uno quiera pensar, hizo que para mí, buscando, en un quirófano encontré un respirador que le pude poner a ese otro paciente. Entonces fueron dos pacientes que pudimos remontar y al final se pudieron estabilizar. Pero si no, es una situación a la que tú no estás acostumbrado, porque yo digo que nosotros nos forman para curar a la gente. Y por otra parte, otra cosa muy importante que vivimos en aquella época fue el sentimiento de miedo, de indefensión, ¿no? de impotencia, porque nosotros, aparte de médicos, os hablo yo personalmente por mí, aparte de médico, soy padre, aparte de médico, soy marido, aparte de médico, soy hermano, aparte de médico, soy hijo, soy sobrino, soy tío, y tú vives en contacto permanente 12, 14, 20, yo he estado hasta 34 horas, me parece, 35 horas seguidas en el hospital, con pacientes de coronavirus. Y después tienes que llegar a tu casa y lo que tú más estás deseando en el mundo, que es llegar, quitarte la ropa, limpiarte, darte una ducha y poder desahogarte, ¿no? Por lo menos hablar, compartir esas experiencias, que alguien te dé un abrazo, que alguien te dé un beso, ¿no? Dices, necesito un beso, necesito un abrazo. O sea, he vivido 30 horas de las más duras de mi vida seguidas. Necesito que alguien me dé un abrazo, pero tienes el miedo de: ¿y si me he traído el virus a casa? ¿Y si en esas 30 horas que yo no soy perfecto he cometido algún error y me he traído el virus? Es que si me he traído el virus y el que quiero que me dé un abrazo es mi padre, a lo mejor el siguiente al que le estoy buscando el respirador es a mi padre. Entonces eso era un sentimiento
muy duro para nosotros. Por eso es por lo que habréis leído en tantos medios de comunicación que tanto personal sanitario dice que estamos agotados psicológicamente, ¿no?, y físicamente de todo esto, porque es algo que, a pesar de ser muy duro físicamente, tampoco te permite desahogarte, ni compartirlo, ni sacarlo fuera lo suficiente como para poder seguirlo afrontando. Después de esto, bueno, se consiguió controlar, ¿no?, esa primera ola de coronavirus, ¿no? ¿Por qué se consiguió controlar esa primera ola de coronavirus? Obvio. El coronavirus es un virus respiratorio que ya se ha demostrado que se transmite por aerosoles, es decir, se transmite por lo que exhalamos cuando hablamos, y todo el mundo estaba encerrado en su casa. Si todo el mundo estaba encerrado en su casa, nadie puede contagiar a otros de fuera. Entonces, si nadie puede contagiar a otros de fuera, lógicamente, toda esa tasa de contagios baja. Cuando ya parece que pasa esta primera ola, la gente, bueno, a pesar de todas las recomendaciones que se hacen, la gente, digamos que se relaja, ¿no? Se relaja porque, bueno, también es humano relajarse, pero porque el ser humano, pues al final, es imperfecto, lo tenemos en nuestros genes, somos de compartir, somos de abrazar, somos de tocar, somos de querernos, necesitamos afecto, necesitamos cariño, necesitamos interaccionar y en el fondo añoramos volver a aquello, ¿no?, a lo que teníamos antes, necesitamos aquello, ¿no? Entonces todo el mundo se relaja, la gente no se pone las mascarillas, la gente no respeta las distancias, la gente no ventila todo lo que hay que ventilar, la gente no se limpia las manos cuando va a manipular algo, y eso hace que empecemos una segunda ola. ¿Qué diferencia hay entre la segunda ola y la primera ola? Pues si algo hemos aprendido un poquito de la primera ola, es que quizás sobreprotegimos a los más fuertes. Es decir, metimos en casa a todos los niños, que es los que ahora se ha demostrado que menores síntomas tienen y que en la mayoría de los casos pasan el virus de manera asintomática. Y desprotegimos a las personas más vulnerables, que eran las personas mayores, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando ahora es justamente lo contrario. A la gente más fuerte, digamos, menos sensible al virus, se está dejando que interaccione un poco más socialmente, porque al final tampoco se puede parar todo, tú no puedes parar el mundo, por mucho que quisiéramos, no puedes parar el mundo 2 años, y se está abriendo y se está dejando un poquito más protegida a la gente más mayor. ¿Qué pasa? Que nuestra segunda ola de coronavirus va avanzando. Esta gente más fuerte no tiene mucha conciencia de enfermedad, ¿no? A mí me lo han dicho hace un par de días, ¿no? Una persona con la que yo hablaba, un chico joven, me decía, es que el coronavirus para mí ha sido como una resaca fuerte. Como si hubiera salido de fiesta un día, me he pasado 3 días con una resaca fuerte, me he recuperado y ya está. El problema es que eso genera una falsa inmunidad, digamos, te sientes invencible, te sientes que a ti no te va a afectar, que a ti no te va a hacer nada, que no te va a enfermar. Y claro, esa persona se convierte en lo que comúnmente habréis leído, que es un supercontagiador. ¿Vale? Un supercontagiador es una persona que sin tener conciencia de enfermedad tiene muchísimos virus en su cuerpo, que se junta con un grupo de amiguetes. Esto no se trata de irse de viaje con los amigos y ir a hacer la mayor fiesta del mundo, como la película Resacón en Las Vegas. No, esto se trata de que un supercontagiador se mete en una casa con 20 amiguetes, una casa de 100 metros, 20 amiguetes, tampoco estamos hablando de la mayor fiesta del mundo, y si no tienen una buena ventilación y no tienen unas buenas medidas de seguridad, que lo sabemos todos,
que yo no soy tan mayor. ¿Vale? De ahí salen 18 o 20 contagiados. 18 o 20 contagiados que tienen 18 o 20 padres, 18 o 20 madres, 18 o 20 abuelos, 18 o 20 abuelas, 18 o 20 tíos, 18 o 20 tías, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta de un supercontagiador, tenemos 20 amigos. De esos 20 amigos, como el crecimiento de este virus es exponencial, tenemos 400 padres. De 400 padres podemos tener 8.000 abuelos. Y lo que sí que se ha demostrado, ya con 1 millón y pico de muertos que hay en el mundo ya de este virus, es que aproximadamente el 1% de la gente que enferma de coronavirus muere. ¿Vale? 1%. 1%, pero 1% no es nada, ¿no? Bueno, 1% supone que actualmente en la Comunidad de Madrid estamos teniendo 30 muertes al día. 30 muertes al día son muchas, 30 muertes al día son pocas. Todo depende del punto de vista que se mire, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, dices 30 muertes sobre 6 millones de habitantes que tiene la Comunidad de Madrid. ¡Hombre! Pues si es que es una cifra que tampoco te lleva a ninguna parte. Ahora, si hablas de persona a persona con alguien y le dices, dime 30 personas de tu familia, ¿no? Dime el nombre de tu padre, dime el nombre de tu madre, dime el nombre de tus tíos, de tus hermanos, de tus primos, no sé, hasta que lleguemos a 30. Y cuando hayamos llegado a 30, para. Hacemos la lista, y una vez que tenemos la lista, la podéis hacer cualquiera de vosotros si queréis, la miráis y decís, ¿30 son muchos o son pocos? ¿No? Porque siempre pensamos que las cosas le van a tocar a los demás, pero nos pueden tocar a nosotros. Y si los 30 son mis 30, ya no me gusta. Ya sí son muchos. Ya no son los 28 que pone la tele. Bueno, 28, fíjate qué bien vamos ahora, hombre, solo 28. Esto es una maravilla, solo 28 al día, ¿no? En el día de hoy me parece que en España 351 muertes. 351 muertes en toda España. Bueno, es que 351 muertes pueden ser tus familiares más queridos. Familiares más queridos que además hay que pensar, que no os lo he dicho antes, que cuando una persona por coronavirus fallece, al ser una pandemia, una infección, el protocolo hace que a esa persona hay que, mal comparado, pero para que lo entendáis, hay que como que plastificarla, ¿vale? Sobre ese plástico hay que meter como en una bolsa de congelación, y esa bolsa de congelación ya va dentro del ataúd, que cuando esté desinfectado, te llamamos y pasas a recogerlo. Pero tu padre, con el que tú ayer habías estado viendo una peli, o habías estado comentando un libro, que habías llevado a urgencias porque tenía un poco de tos, de repente nunca más le vas a ver porque está dentro de una bolsa de plástico, en un ataúd, y ya te llamaremos para pasar a recogerlo. Esto parece una cosa un poco rara. Pero esto en Madrid, en el mes de abril, se convirtió en el Palacio de Hielo de la Comunidad de Madrid y otros 2 palacios de hielo llenos de ataúdes de gente así, esperando a ver cuándo sus familiares los podían recoger. ¿Vale? Entonces, nadie quiere que le llegue a pasar esto. ¿Vale? Y un día veía una entrevista por la tele en el que hablaba una señora mayor, entrañable, y después de muchos comentarios, ¿no? Después de mucha gente que salía quejándose, decía, pero bueno,
A vosotros solo os piden que os quedéis en casa y que os lavéis las manos. ¡Coña! No es tan difícil. Eso decía la mujer mayor, ¿no? Si la mujer mayor lo entendía también, vamos a entenderlo los demás también, ¿vale? Vamos a ponernos la mascarilla. Las mascarillas han demostrado que protegen y mucho contra el coronavirus. Luego, si queréis, en el turno de preguntas que resolvamos dudas sobre la mascarilla, las resolvemos. Vamos a lavarnos las manos para no transmitir el virus por el coronavirus. O sea, por el contacto, perdón. Vamos a mantener las distancias sociales. Es muy importante mantener la distancia social. Es muy duro, pero es muy importante mantener la distancia social. Eso no significa que tú no puedas de vez en cuando y con todas las medidas de seguridad ir a ver a tu padre. Eso significa que si vas a ver a tu padre, yo hoy he estado con mi padre, cuando he entrado en casa de mi padre, yo he llegado, lógicamente yo lo tengo grabado a fuego en el cerebro, he abierto una ventana, he abierto otra ventana para que haya ventilación cruzada, automáticamente los dos con la mascarilla puesta, uno en cada punta del salón, y cada uno con sus cosas, ¿vale? Pues esas mismas medidas hay que mantenerlas con tu padre, con tus amigos, con tu novia, con tus amigas, con tus primos, con cualquier persona. Porque es la única manera que tenemos hoy día, de controlar este virus. Y ojalá dentro de 2 meses, 6 meses, me volváis a invitar y os diga, ahora sí, ya tenemos aquí el antiviral que mata el virus. Ya lo tenemos, no os preocupéis. Vosotros no os preocupéis. Y cuando vayáis al hospital, cuando te van a dar este antiviral, te lo vas a tomar 5 días y ya hemos matado el virus. Pero hasta que ese momento llegue, la única manera de mantener este virus a raya y de no encontrarnos con que nuestro padre, nuestra madre, un abuelo, una abuela ha podido tener consecuencias trágicas. Y lo que es más dramático aún, que no te pase que después, al hacer una cosa que en medicina se llama cadena de rastreo, es decir, al ir a buscar el origen de ese brote, no nos llevemos la sorpresa de que hayamos sido nosotros. Porque también lo he visto, ¿no? Llevo a mi padre se ha puesto malo y tal. No puedo entender cómo se ha puesto malo mi padre. Bueno, no sé. ¿Qué vida hace tu padre? No, mi padre ya ha metido 6 meses en casa. Si no sale de casa, si él no tiene ningún tipo de contacto con nadie, si yo le llevo a la compra, si yo... tal, solo conmigo, yo nada... ¿Y tú qué hiciste la semana pasada? No, yo la semana pasada estuve tranquilo en casa y tal. Bueno, sí, bueno, quedé con unos amigos, es verdad, estuvimos relajados en casa hablando y tal, hicimos una cena tranquila, bueno, bien, 8 o 10 amiguetes, y después de la cena, ¿qué pasó? No, bueno, después de la cena nos pusimos una copita, dijimos vamos a jugar una partidita a las cartas, bueno. ¿Y eso se prolongó mucho? No mucho, no. Nosotros somos muy responsables. Nosotros siempre mantenemos todas las distancias de seguridad, lo hacemos todo bien. Entonces, bueno, nos acostamos a las 3, tampoco... Dice, bueno, pero cenasteis juntos. Sí. ¿Tenéis ventilación? No. ¿Estuvisteis jugando a las cartas? Sí. Sabes que las cartas, claro, es algo que te estás pasando de mano en mano, ¿no? Sí. ¿Alguno de vosotros se encontraba mal? No. Pues aparentemente, bueno. No sé, dile a este grupito que venga. El grupito le hacen unas PCRs. Oye, que 3 sois positivos. Entre ellos tú eres positivo. ¿Yo soy positivo? Pero si yo no he hecho nada. No, si es que tú no has hecho nada. Si es que el virus se transmite de persona en persona. No hay que hacer nada, no hay que ser malo. El virus se transmite de persona en persona. No está en los sitios, no está en los lugares, está en las personas. Te has despistado un momentito, simplemente has tenido una cena en la que no has tenido todas las medidas que tenías que tener, te has contagiado, eres joven, tú solo has pasado como hablábamos al principio, resaca, pero esta resaca fuerte que tú has tenido ha hecho que contagies a tu padre,
tu padre, que es un varón mayor de 55 años, por lo tanto susceptible de enfermar, ha enfermado y al sexto, séptimo, octavo día se ha desencadenado la tormenta perfecta. ¿Vale? Lo habréis escuchado, la tormenta de citoquinas que se hace dentro del cuerpo, que es como un montón de anticuerpos que se generan en tu propio cuerpo, que te atacan a ti mismo, provocan inflamaciones y trombos por todos los sitios, hace que los pulmones se te llenen de trombos y el cerebro se te llene de trombos, automáticamente no se puede intercambiar los gases y la persona fallece. Y no has hecho nada. Simplemente has quedado a cenar con unos amigos, ¿no? Entonces, eso son un poquito la historia del coronavirus y dónde estamos ahora mismo. Habréis escuchado, que no me quiero extender mucho, habréis escuchado el tema de las vacunas, habréis escuchado el tema de los antivirales. Bueno, tengo que deciros que vacunas hay muchas, ¿de acuerdo? Muchas están en fase muy avanzada, pero como dato os diré que la vacuna de la gripe que nos ponemos actualmente, que es una vacuna tetravalente, que significa que dentro de la vacuna van 4 vacunas, se calcula que tiene una eficacia entre el 50 y el 60% de protección contra la gripe. Es una vacuna que llevamos utilizando como mínimo desde, me parece que se creó después de la gripe del 18. ¿Vale? Por lo tanto, imaginaros la efectividad global que puede tener una vacuna del coronavirus según llegue. ¿Vale? Por lo tanto, estas medidas de distanciamiento vamos a tenerlas que mantener una buena temporada. Y en cuanto a los antivirales, hay antivirales que tienen resultados prometedores, pero la medicina avanza al ritmo que avanza. ¿Vale? Entonces, hay que ir haciendo los estudios muy despacito, porque había un sabio de la medicina, de los primeros, padres de la medicina, que dijo que en la medicina tenía un principio, y el principio de la medicina es primum non nocere. Es decir, lo primero es no hacer daño. No puedes empezar a dar tratamientos, venga, ¿vale? Porque lo que te puedes encontrar, que te puede pasar, que lo veríais por la tele, es que, bueno, no sé si lo veríais por la tele, hubo uno de los primeros médicos que trataron el coronavirus en Wuhan, que estuvo ingresado en la UCI mucho tiempo, y cuando salió de la UCI había cambiado de color. ¿Vale? Era una persona blanca y había salido negro.